El capítulo 6 se llama Obstáculos que dificultan la terapia. El autor cuenta ahí algunas experiencias personales y empieza diciendo: al poco tiempo de ejercer como psicólogo, me di cuenta de que la terapia fallaba con un grupo determinado de pacientes. A veces, por mucho que trabajase para combatir sus creencias irracionales, aquí cada uno conecte con la creencia irracional en la que más cae, por así decirlo. A veces, por mucho que trabajase para combatir sus creencias irracionales, volvían sesión tras sesión con los mismos miedos y complejos. ¿Cuántas veces nos pasa, no solo en terapia, sino en cualquier tipo de acompañamiento religioso, al irnos a confesar o en una relación personal, que caemos en las mismas situaciones conflictivas? Bueno, ¿por qué pasa esto? Y él se preguntaba, ¿por qué pasa esto? Y él les mostraba argumento tras argumento para deshacer sus debería, pero no lo conseguía. Esos casos me intrigaban. ¿Por qué se bloqueaban tanto? Casi por casualidad, una paciente llamada María me mostró la solución. María tenía unos 60 años y vino a verme por un problema de ansiedad generalizada crónica. Durante las 2 primeras sesiones pudimos ver cuál era su estructura mental básica y cómo era ella misma quien se ponía nerviosa con su diálogo interno terribilizador. Ella misma, con sus pensamientos, su diálogo que tenía consigo misma, terribilizaba todo era terrible. María tendía a calificar de terrible la mayoría de los pequeños problemas e incomodidades de su vida. Se le estropeaba la lavadora y ya se estaba diciendo: es horrible, qué mala suerte tengo, todo me sale mal. El día en que había de tener lugar mi tercera sesión con ella, abrí la puerta de mi consulta y me la encontré mirándome con expresión desafiante. Entró en el despacho con rapidez y se sentó con los brazos cruzados, mirando al suelo. Imagínense la escena, ¿no? Entendí claramente que estaba molesta. Una vez frente a frente le preguntó: ¿qué tal, María? ¿Cómo ha ido la semana? Muy mal, estoy muy enfadada contigo, me espetó. Vaya, ¿por qué? Pregunté sinceramente sorprendido. Porque ya sé qué quieres hacer conmigo, me dijo. Los psicólogos estamos acostumbrados a oír de todo, pero en ese momento estaba perdido. No podía imaginar de qué iba su queja. Sí, no sé a qué te refieres, pregunté. ¿Quieres convertirme en una pasota?, me respondió muy contrariada. Fue un momento de iluminación para mí, porque había dado con el impedimento que hacía que la terapia no fuese efectiva para algunas personas: el miedo a dejar de preocuparse. Y es que María, como mucha gente, tenía muy interiorizada la creencia de que necesitaba preocuparse. En su filosofía vital era bueno, no solo necesario, sino bueno preocuparse. Tenía miedo a dejar de hacerlo porque pensaba que si dejaba de asustarse a sí misma, se deslizaría por la pendiente del pasotismo hasta llegar al abismo de la dejadez y tendría lugar los peores desastres. No se daba cuenta de que su vida ya era bastante desastrosa, precisamente a causa de tanta preocupación. Preguntémonos quiénes de los que estamos aquí somos preocupones, no solo a nivel normal, sino nos damos cuenta que es como un poquito más allá del promedio o a veces exagerado. Gracias a María, descubrí que el mito de la bondad de la preocupación puede dificultar muchísimo el éxito de la terapia y de cualquier ayuda. Los terapeutas debemos detectarlo y combatirlo antes de iniciar el tratamiento. Entonces, este mito que él dice como la bondad de la preocupación, que conviene preocuparse. En algún momento de nuestra infancia desarrollamos la idea de que es bueno preocuparse, porque de esa forma nos ocuparemos de nuestras responsabilidades. Nos decimos interiormente:
Si no me preocupo, como soy un niño descuidado y vago, me olvidaré de solucionar el problema. Los padres suelen o solemos, los maestros, los adultos, contribuir a esta creencia irracional advirtiéndoles a los niños de las terribles consecuencias de no cumplir con alguna responsabilidad. Muchas veces, los padres también creen que es bueno preocuparse. Ese amor por la preocupación es absurdo y nocivo. Los mejores ejecutivos del mundo se ocupan de multitud de temas al día y no se preocupan de ellos. Nosotros no somos ejecutivos, o a lo mejor sí en nuestros trabajos tenemos muchas labores y en nuestro hogar también muchas labores de ejecutar, hay que hacer cosas, ¿verdad? Y si estamos muy ocupados, no tenemos tiempo de preocuparnos porque estamos ocupados. Simplemente ejecutan planes de acción y se divierten con ello, que es lo ideal. Ejecutáramos lo que hacemos y nos divirtamos y estemos contentos con lo que hacemos. ¿Cómo sería la vida de un primer ministro si se tuviese que preocupar de los temas que despacha todos los días? Imagínense un presidente de cualquier país o un gobernador o el encargado de la policía, imagínense. Por lo tanto, grabemos en nuestras mentes la siguiente creencia irracional. Hay que ocuparse y no preocuparse, o ocuparse más que preocuparse. Y es que es más que evidente que no es necesario preocuparse para ocuparse de las cosas. La mejor forma de solucionar cualquier asunto es manteniendo la calma y, si es posible, disfrutar del proceso. Sin embargo, la superstición de la preocupación está muy extendida y, como hemos visto, afecta al desarrollo de la terapia. Muchas personas no progresan con la terapia cognitiva porque interiormente tienen miedo de volverse pasotas, es decir, de no preocuparse. Como aquí lo acaba de decir el autor, este libro está basado en la terapia cognitiva. En la psicología hay diferentes como corrientes. Está la conductista, está la constructivista, está la humanista, que todas tienen algo que aportar. Aquí la terapia cognitiva, como el nombre lo dice, habla mucho de cómo a nivel de pensamiento nosotros podemos reconstruir la manera en la que pensamos y a través de los pensamientos poder cambiar las actitudes y con las actitudes nuestras acciones. Entonces, por eso aquí el autor es como muy escéptico de pues, lecturas o espiritualidades como la del Secreto, que bueno, pues yo no lo he leído, conozco un poco, no sé si ustedes estén familiarizados con esta forma o esta filosofía que dice a grandes rasgos, si tú deseas algo mucho, lo vas a conseguir. Es como si lo invocas al universo, en algún momento te va a llegar un poquito esta idea. Que desde la teoría cognitiva, desde este enfoque, es decir, cada enfoque tiene su postura, pues hay mucho que debatir, ¿no? Entonces, aquí lo maneja como una superstición y le llama a esta idea como falsa y nociva. Este libro, que año con año las listas de los más vendidos, El Secreto, sostiene esta idea irracional. Esta creencia que no solo es falsa, sino que produce un trastorno a veces psicológico llamado obsesión. Esto, bueno, pues es lo que el autor dice. Para realizar nuestros objetivos, es mejor desear moderadamente. Aquí vamos a entender todo el contexto para poder crear nuestra opinión. Y tener un poco de suerte, eso sí, no todo depende de nuestra voluntad, de nuestras fuerzas, de nuestras acciones. Las dos condiciones intermedias son las más importantes: adquirir habilidades y trabajar. Yo puedo desear con todo mi corazón y todos los días levantarme con todas las ganas de que voy a aprender a tocar flauta transversal. Pero si nunca en mi vida mis manos agarran una flauta transversal, si no voy a comprarla, si no le pido a alguien que me ayude, si no investigo cómo se toca, nunca voy a tocarla. Es decir, no va a suceder por más que lo desee. Entonces,
A este nivel de razonamiento, pues claro que es cierto. Hay cosas que por más que yo desee, si no pongo de mi parte, si no adquiero habilidades y trabajo, no van a suceder. Y esto pues se aplica a la gran mayoría de las cosas de nuestra vida. Y aún así, puedo yo intentar cantar como Andrea Bocelli y pues no lo voy a lograr porque no tengo las cualidades físicas también. Mis cuerdas vocales y mi herencia no viene con esa carga de ADN. Entonces hay cosas que no lo vamos a conseguir y otras que sí. Pero claro, si escribo un libro para decir esto, no creo que lo compre mucha gente. Es decir, es más bonito, atractivo decir, esta espiritualidad de deséalo y te va a llegar de repente, pues es mucho más fácil que trabaja duro mucho tiempo para conseguir lo que quieres. Pues esto no es tan agradable de escuchar. El secreto nos vende una superstición mucho más atractiva. Existe un atajo que nos libra de aprender y trabajar. Este atajo o secreto, según su autora, estaría en desear desaforadamente. Si lo haces de forma mágica, atraes una suerte de corriente cósmica que te concede deseos al estilo de la lámpara de Aladino. Pues bien, los psicólogos sabemos que el invento del secreto es un timo, es decir, un engaño. Y no solo eso, desear demasiado es incluso contraproducente. ¿Por qué? Porque despierta la respuesta obsesiva de la mente. Es decir, ¿qué pasa si yo deseo demasiado tocar la flauta transversal y pues como no lo logro porque no tengo las cualidades o no practico lo que sea, se vuelve una obsesión porque cada vez como no lo consigo, lo sigo deseando y cada vez lo deseo más y esto se puede volver un trastorno. Un ejemplo claro lo tenemos en la anorexia o la bulimia. Las anoréxicas o los anoréxicos y los bulímicos, que sí está comprobado que esta situación se da más en mujeres que en hombres, pero claro que también se da en hombres, desean tanto adelgazar que llegan a centrar toda su existencia alrededor de la comida. Como consecuencia, quedan inhabilitados o inhabilitadas para disfrutar de los demás placeres de la vida. Además, desarrollan un temor irracional a engordar, ya que necesitan desesperadamente ser delgadas y si no lo consiguen, se hunden en la miseria. Y como sucede con todas las necesititis, si lo consiguen también, porque siempre pueden perder la delgadez, ¡qué miedo! Después de esta diatriba en contra del secreto, debo decir que comprendo a todas las personas a las que les ha gustado este libro. El motivo es que yo también soy supersticioso, todos lo somos. Los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a creer en la magia y la superstición. Nuestra fantasía nos empuja a ello. De hecho, confieso que yo muchas noches veo el programa de Misterio Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Sé que los temas que trata son supercherías, pero que bien los presenta. Sin embargo, volviendo al tema del mito de la preocupación, gracias a su descubrimiento, conseguí un índice de mayor eficacia en mis tratamientos. Desde entonces, antes de empezar a combatir las creencias irracionales de la persona, siempre compruebo que el paciente no crea que es bueno preocuparse. De lo contrario, el miedo al pasotismo o a ser demasiado pasivo le haría bloquearse y nunca llegaría a convencerse de que la vida es, en realidad, muy sencilla y está diseñada para que los seres humanos seamos felices, como lo afirmaba el mismísimo Charles Darwin. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí en este subtítulo, el mito de que todo vale. Como yo lo siento, es correcto. Un poquito el subjetivismo. De la página 46, anótenle ahí, leer este último parrafito de la página 46 y las siguientes dos paginitas, solo 2 páginas y media, hasta la página 49, que la 49 ya nomás tiene tres líneas, en la que como siempre se da un resumen del capítulo, que a grandes rasgos es que hay 2 obstáculos iniciales al cambio terapéutico: el mito de la bondad y de la bondad de la preocupación y el mito de que todo vale en el terreno de los sentimientos. Como yo lo siento, está bien. Primer mito, es bueno preocuparse. Falso.
lo mejor es ocuparse sin preocupaciones, aunque esto no es fácil o a veces es imposible, pero bueno, manejar las preocupaciones para que no nos abrumen. Y el segundo mito, como yo lo siento, es correcto. Falso. Existen sentimientos exagerados, es decir, no porque lo sienta quiere decir que está bien, que es correcto, que es real, que es sano. Entonces hay sentimientos también que hay que aprender a equilibrar. Muy bien, entonces queda de tarea, como les decía, de la 46. Nos quedamos a la 49 y para la próxima semana les encargo igual una hoja. Ahora sí, una hoja, por favor, que traigan una hoja de preferencia al menos de tamaño carta, si se puede más grande, si no, cuando menos tamaño carta, y colores o plumones y una pluma. Entonces, repito, la tarea es la página 46 a 49. Para los que tienen el libro físico es el capítulo 6. Terminar el capítulo 6 del libro y traer una hoja, colores o plumones y una pluma. Perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Si no hay pregunta, entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buen día, muy buena noche y recuerden pues de unirnos todos en oración por la paz en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestros corazones. Que unamos lo que trabajamos de manera psicológica con nuestra espiritualidad, porque estas dos cosas van siempre muy ligadas, muy unidas. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a sanar nuestra vida toda, completa. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, pues gracias, que pasen buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Bye a De todos. nada. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas Gracias. noches. Bye. Bye.